Bienvenido a nuestro programa ¿Qué pasa? Hoy tenemos como invitado al pastor Walter de Cuadra desde Posadas, Argentina. Este programa surge en medio de esta crisis, pandemia, porque muchos se preguntan ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El pastor Walter de Cuadra lleva más de 35 años predicando la palabra de Dios. Tiene el doctorado y máster en teología de la Facultad CELA en los Estados Unidos. Fundador del ministerio Sendas de Amor y de otras más iglesias. También fundó la Escuela Bíblica y Teológica Sendas de Amor. Para nosotros un privilegio grande de tener al pastor Walter de Cuadra con nosotros. Bueno, es un gusto y un placer enorme para mí poder tener contacto con ustedes, agradecerles también la llamada que me hacen y que de estas tierras tan lejanas podemos también nosotros poner nuestro granito de arena y colaborar con todo lo que ustedes están haciendo. Y desde aquí va mi abrazo fraterno en el amor de Dios a todo el pueblo de Alemania. Muy bien. Así que vamos a entrar en la primera pregunta que muchos están ansiosos, pastor, de recibir esa respuesta. Primera pregunta, ¿será que el 2020 es el fin del mundo? No, para nada. Vuelvo a responder con un no categórico. No es el fin del mundo, porque al mundo le queda mucho todavía. Lo que nosotros, el pueblo cristiano evangélico, estamos esperando es la segunda venida de Cristo. Cristo vino por primera vez, padeció en la cruz del Calvario por nuestra salvación, venció la muerte, resucitó, ascendió corporalmente al cielo, pero Él prometió que va a venir por segunda vez. La Biblia tiene más de 300 profecías de que iba a venir por primera vez y vino. Pero la Biblia tiene más de 1000 profecías que va a venir por segunda vez, así que no tenemos duda. Después de la segunda venida de Cristo, se va a desatar sobre la tierra la gran tribulación. Van a ser años horribles de tribulación, cual no la ha habido nunca, va a haber sobre la faz de la tierra. Después de esos 7 años, Cristo vuelve otra vez para ayudar a su pueblo Israel, que va a estar a punto de ser sucumbido en la guerra de Armagedón. Después de la guerra de Armagedón, Él hace el juicio de las naciones, el juicio de Israel, y se instalan 1000 años de paz, donde el diablo es atado por 1000 años y puesto en el pozo del abismo, y después se desatan 1000 años de paz. Después de los 1000 años de paz, viene la guerra de Gog y Magog, donde Dios destruye este ejército, porque el diablo es suelto y vuelve a engañar a las naciones. Después viene el juicio final y recién ahí viene el fin del mundo. Así que, si ustedes me preguntan a mí, para el fin del mundo, del planeta Tierra, todavía le quedan más de 1000 años en el carretel a este planeta. Así que jamás puede ser el año 2020 el fin del mundo. Lo que sí estamos esperando es la venida de Cristo. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Escatología bíblica en unos 4 minutos. Muy bien, Es pastor. muy Así difícil que, hacerlo. muy bien. La segunda pregunta. Esta pandemia actual, pastor, podemos decir, podemos afirmar, darle el sello que es un castigo de Dios. Yo no defino tanto la palabra castigo, ¿no? Sino que es voluntad de Dios. Porque nada ni nadie puede decir que esto no haya pasado sin que Dios lo haya determinado. Ahí aplicamos la palabra de Dios que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo tengo que decir que esta pandemia
nos ha ayudado a bien. Primero, hay más tiempo para estar con la familia. Hay más tiempo para mirarnos para adentro. Hay más tiempo para buscar de las cosas de Dios. Antes de la pandemia, ¿cómo estábamos? No teníamos tiempo para la familia, todo estaba resumido al trabajo, todo estábamos en un ritmo vertiginoso, todo era plata, era dinero. Ahora nos damos cuenta que el dinero no te puede salvar. Ahora nos damos cuenta que tenemos que tener tiempo para nosotros mismos. Dios siempre pidió esto. 6 días vas a trabajar, hay un día que tenés que dedicarle a Dios. Nunca tuvieron tiempo para Dios, ahora entonces hay tiempo para Dios. Entonces, volviendo a la pregunta, la respuesta es la siguiente. Dios ha permitido esto, ¿está bien? Para algunos es castigo, pero para otros es bendición. Ahora, de las dos maneras es amor de Dios, porque dice que Dios al que ama, castiga, Dios al que ama, disciplina. Si se te deja sin esta disciplina, no eres participante de la bondad de Dios. Y para muchos de nosotros ha sido bendición de Dios. Yo tenía hermanos que le decía, vamos al culto, no, no puedo, no tengo tiempo. Sí, ahora me están diciendo, ¿cuándo se abre la iglesia? ¿Cuándo vamos a tener un culto? Yo estoy trabajando más que nunca porque de todos lados nos llaman y nos piden respuesta y prédicas, ¿no? Entonces, lo que yo puedo decir que no es tanto un castigo, sino es una permisión de Dios, porque está escrito en Mateo 24, ¿no? Y habrá terremotos, hambres y pestilencias en diferentes lugares. Pero dice el relato bíblico, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que son acontecimientos de las profecías que Jesús dijo. Wow, qué respuesta. ¿Ves? Muchos esperaban un sí o un no, pero así podemos entender qué es la voluntad de Dios. Ahora, pastor, para llegar a la tercera pregunta, ¿cuándo comenzó eso? Aproximadamente hace un mes, aproximadamente. Muchos, bueno, podíamos llamarles a los pastores que cerraron las iglesias, los locales, que tenían falta de fe o que no confiaban en Dios. Hasta el día de hoy hay algunos lugares donde todavía realizan cultos públicos con gente en Sudamérica, en Europa. A los otros pastores que cerraron, ¿podríamos llamarles que tienen falta de fe? No, en ninguna manera. Al contrario, yo responsabilizo por ignorancia al que abre los templos, al que abre los templos. Porque la iglesia de Cristo no es un templo. La iglesia de Cristo somos nosotros. El cuerpo místico de Cristo son todos aquellos que están lavados y comprados con su sangre. En este momento, Luis, vos y yo somos iglesia. ¿Y qué estamos haciendo aún a través de esta entrevista? Estamos haciendo un culto, estamos haciendo una reunión, porque invocamos a Dios y estamos dando un mensaje de la palabra de Dios. Entonces, todo pastor que ha cerrado su templo, como nosotros lo hemos hecho también, no es falta de fe. Estamos primero cumpliendo con la palabra de Dios. Segundo, estamos nosotros también cumpliendo con las leyes terrenales, porque esto es una pandemia. Yo le voy a decir algo. Hay una ciudad entera en Argentina, no voy a dar nombre porque puede esto causar problemas, que a través de un sacerdote católico que no quiso cerrar el templo y le dio la Eucaristía, o sea, la hostia, a la boca de cada uno, se contagiaron todos de coronavirus y han muerto unos cuantos. Entonces, a ver, esto es imprudencia, esto es imprudencia. La iglesia de Cristo no es un templo. El templo nos ha dado Dios y nos permitió construirlo para que lo vayamos a adorar y para que nos reunamos todos los hermanos. Pero no es la iglesia somos nosotros. El Señor Jesucristo habita en este templo.
Dice que este es el templo y morada del Espíritu Santo. Cuando pase esta pandemia, nos vamos a poder reunir. Ahora, ¿y qué va a pasar si contagiaron a un montón de gente y en vez de dar vida mataron a un montón de gente? Entonces esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de responsabilidad y de saber quién integra el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, no un templo. Y para eso yo te quiero decir que yo he construido más de 40 templos y no puedo decir que ahí solamente está el Señor. El Señor habita en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 6, los dos últimos versículos. Habitaré y andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Wow, muchas gracias, pastor. Y ahora llegamos a la cuarta y última pregunta, que es una pregunta dividida en dos. Ahora, pastor, ¿qué usted le diría a las familias cristianas, y no cristianas en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo deberían aprovechar el tiempo? Y la segunda pregunta es, ¿qué usted le diría a los siervos y a las siervas de Dios? ¿Cómo deberían ellos aprovechar ahora el tiempo? ¿Cuál es el tiempo de ellos? La respuesta que yo puedo dar primero es a los hermanos cristianos, cómo gastar su tiempo, ¿está bien? Leyendo primero la palabra del Señor, teniendo tiempo para estudiar la palabra de Dios más que nunca. Segundo, orando. Y en cuanto a la oración, yo siempre hablo de 4 altares. El altar público, cuando oramos delante de las personas, que ahora no lo estamos haciendo, solamente por redes, muy poco. Pero después es el altar familiar, orar con nuestra familia. El tercer altar es matrimonial, orar con los matrimonios. ¿Por qué tienen tanto problema los matrimonios, aún en relación? Porque no oran juntos. Y por último, orar en privado. Dios y yo y Dios. Yo siempre enseño que la oración es un punto de encuentro. ¿Dónde baja Dios a atenderme? Hasta donde yo me elevo. Entonces debo elevarme en oración. Entonces, gastar mi tiempo estudiando la palabra de Dios, orando con estos altares que dije, ayudando a nuestro prójimo, ayudando a las personas necesitadas. Nosotros acá tenemos hermanos que están ayudando a familias necesitadas, ¿está bien? Después, ayudando el cuerpo de Cristo a nuestros hermanos y también tener comunión con los hermanos. Este es mi consejo a los que son creyentes. A los que no son creyentes, yo los invito a que se miren hacia adentro y que hacia adentro analicen su conciencia y van a tener que creer en Dios más que nunca y leer la palabra de Dios. Le hablo a Alemania, la cuna de la Reforma, la cuna de Martín Lutero, que tanto nos enseñó la palabra de Dios. Miren la fe, repasen otra vez la fe y crean en el Señor Jesucristo. Llamen a un pastor, a un vicario, a un sacerdote, a alguien que les hable del amor de Cristo y de la fe en Dios. Estos son mis consejos al que es cristiano y al que no es cristiano. Y a los pastores, a las pastoras, a los siervos de Dios, prediquen más que nunca. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda doctrina. Este es el tiempo que tenemos que predicar más que nunca. Hablo por mi experiencia, no damos abasto en estos días. Más que nunca nos llaman de todos lados y anunciamos la palabra de Dios. Qué hermosa la ciencia que puso en nuestras manos esta tecnología, que yo no la domino muy bien, pero que bendice a tantas personas. Entonces, hermano, siervo y sierva de Dios, predique más que nunca la palabra de Cristo. Muchas gracias, Pastor Walter de Cuadra, por el tiempo que ha tomado para contestarnos estas 4 preguntas. Es una gran bendición. Y el pueblo, lo que nos están viendo en estos momentos, si tienen una pregunta más, escríbenla abajo y para poder nosotros nuevamente hacer nueva entrevista la semana que viene para el lunes a las 10
de la mañana. Así que muchas gracias, Pastor Walter. Dios le bendiga. Bueno, yo le quiero mandar un abrazo muy grande a todos ustedes y decirle que desde aquí estamos orando por todos ustedes y que Dios los bendiga muchísimo. Chao, será hasta la próxima.